Trabajo en la unidad investigativa del Tiempo hace 25 años, cuando se pudo reabrir en el 93, que era una época cuando Pablo Escobar ya estaba en las últimas, ya estaba incluso escondido en la finca de su padre. Entonces, de alguna manera en el tiempo apostaron por volver a abrir la unidad investigativa que habían manejado Daniel Samper y Gerardo Reyes, Alberto Donadío, y que había sido cerrada por amenazas de Escobar. Ahí arranca como toda la historia. Después estuve trabajando, hice una maestría en periodismo en la Universidad de Columbia, trabajé en la revista Semana, trabajé dicté clase en la Universidad Javeriana, en periódicos en Estados Unidos, impresos, poco antes de que se viniera esta revolución digital. Después dirigí la AP, el servicio en español de la agencia Associated Press, y mi última experiencia fue en un medio digital en Estados Unidos. Pero lo que les voy a hablar es un poco de todo el contexto y de todo el ambiente y de un poco los retos que tiene el periodismo digital y sus empresarios y sus periodistas y todo el ecosistema que rodea al periodismo digital a la hora de montar medios digitales. Y lo primero que hay que... Esto va muy rápido. Lo primero que hay que entender, y por eso les preguntaba si todos éramos periodistas, es que el periodismo hace mucho dejó de ser una industria. Esto fue una industria que, como ustedes saben, nace y crece, digamos, en los países desarrollados con la revolución industrial, específicamente porque hay una serie de campesinos que son desplazados a las ciudades porque en las ciudades hay mejor trabajo con la revolución industrial y ya en las ciudades, en estos como digamos sitios estratégicos cerrados, compactos, pues hubo unos empresarios que dijeron pues aquí hay una oportunidad para hacer negocio, ¿no? Y a través de digamos, varios centros neurálgicos en las ciudades empezaron a imprimir unos periódicos que en esa época se llamaban penny papers o periódicos que costaban un penny, un centavo, pues, que eran impresos en color amarillo en su mayoría y que pues eran como una mezcla de información y chismes y noticias y tenían una fórmula que era una fórmula hoy vigente en muchos periódicos, que era tener noticias, crimen, sexo y deportes. Esa siempre fue como la fórmula de esos tabloides y, digamos, fueron evolucionando con el tiempo, pero en ese momento, en esa revolución industrial, nace la industria del periodismo. A la par, digamos que en Latinoamérica, que siempre nos llegan tarde las revoluciones, o no nos llegan, o nos llegan mal, aquí los periódicos y la industria nace como una dependencia y un organismo de los partidos políticos. Los partidos políticos fundaban sus periódicos y en sus periódicos, más que informar, lo que hacían era expresar sus plataformas ideológicas, sus plataformas políticas, sin decir que esto no haya sucedido en Europa, ¿no? En Estados Unidos también sucedió, pero en menos digamos, proporción. Y con el tiempo, pues, los que hicieron los que empezaron a informar y a ganarse cierta credibilidad y a ganarse y digamos, a meterse en el negocio de informar en interés público, pues fueron los que de alguna manera sobrevivieron y estuvieron a lo largo del siglo XX en esta industria. Pero esto ya no es una industria. Esto desde el año 2000 se volvió una posindustria. Y se volvió una posindustria porque una industria generalmente, o cuando hablamos de industria, tenemos dos características muy importantes. Y es que hay un grupo de empresas que se dedican a la misma actividad que tienen una similitud en sus métodos, ¿no? Y sobre todo, estas industrias no solo hacen, digamos, de la misma manera los zapatos o hacen de la misma manera los periódicos, hacen de la misma manera la comida, sino que además tienen unas barreras muy fuertes de entrada porque han construido toda una infraestructura alrededor. Un
tercer, digamos, elemento de lo que significa una industria es que esta industria además tiene la proximidad de los medios de producción al lado, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan del periódico El Tiempo tenía la imprenta al lado, y el periódico El Espectador tenía la imprenta al lado, y el New York Times aún todavía tiene la imprenta al lado. Entonces, existían esas reglas que lo hacían una industria. Pero resulta que hacia 1993, el Pentágono y el Departamento de Defensa y otros organismos militares poderosos, internacionales, enormes, estadounidenses, pero con alcance internacional, deciden, digamos, soltar o hacer público un sistema de comunicaciones que ellos habían creado, que le llamaron Internet. La Internet es como una cuadrícula que ellos montan, donde cualquier persona en cualquier computador de estas instituciones se podía conectar y mandar mensajes. Eso, finalmente, que lo desarrollaron antes de la guerra del Vietnam, lo hacen público y lo hacen libre y de libre acceso por presiones de algunos empresarios, pues lo hacen libre y lo ponen, digamos, al alcance de todos, ¿no? Hacia 1995 esto empieza como a hacer como hacerse público y masivo, y empiezan a aparecer los primeros emails y empiezan a aparecer los primeros productos sobre esto, y empieza lo que llamamos la revolución digital, que rompe esta industria del periodismo y la convierte en una posindustria. Y ya vamos a ver por qué, cómo sucede y qué hay que hacer, pues. De todas maneras, esta revolución digital, aunque digamos suena así un poco raro que rompe la industria del periodismo y suena un poco duro pues contra ellos, de todas maneras esta revolución digital trae unas digamos ventajas para el común de los ciudadanos, pues no para la industria del periodismo, pero sí para el común de los ciudadanos, y es que trajo nuevas libertades, ¿no? Nuevas libertades porque ahora, lo vamos a hacer con detalle, pero ahora digamos esta industria o esta revolución digital hace que la gente de alguna manera sea más libre. Libre en acceder a contenidos, libre en conocer el mundo más rápido y más cerca, y eso precipita la globalización, libre para calificar contenido, para compartirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la audiencia, los lectores, que siempre habían sido sujetos pasivos, o sea, señores que recibían el periódico y familias que recibían el periódico el domingo en su casa y que se leían el periódico y que luego hablaban de él y compartían de él en reuniones sociales, pasan de ser esos sujetos pasivos, de ser receptores de información o de ver el noticiero y ser receptores de esa información, a ser partícipes, a tener un rol más activo en el proceso de la información, pues. Ahora se les conoce como usuarios, pues. Digamos que a mí me gusta más el término audiencia, que es mucho más preciso. Usuario suena un poco como al lenguaje de gerencia, pero bueno. Y antes de que pues, empecemos a diseccionar cómo fue toda esta revolución digital y cómo impactó y cómo rompió el periodismo y cómo se puede rehacer, déjenme decirles que pues, como periodista yo creo que esto es un oficio importante, que esto es un oficio vital para la democracia. Sin periodismo no hay democracia, ¿no? Y siempre me recuerda la cita de George Orwell, que dice y que resume muy bien nuestra misión, ¿no? Que noticia es algo que alguien en alguna parte, en algún lugar, por alguna razón, no quiere que se publique, ¿no? Y que nosotros lo que hacemos es escarbar y buscar esa información y dársela al público para que el público tome decisiones. Y tome decisiones sobre su vida y tome decisiones sobre lo que va a hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Y también creo pues que a pesar de que esta revolución ha irrumpido y ha como roto las estructuras de esta industria periodística, creo que el buen periodismo vital para la democracia es el periodismo que muestra la corrupción, que hace investigaciones de corrupción y señala: ustedes son las ratas, ustedes son es cuando uno prende la luz de la cocina y las cucarachas salen a esconderse. Ese es el periodismo, el que ilumina eso, el que muestra la injusticia, el que hace responsables a políticos, empresarios, sector público, sector privado
de sus acciones, de sus promesas, ayuda a organizar la opinión pública. El buen periodismo explica temas complejos, temas que la gente no maneja y que los explica y los hace entendibles, pues. Y pues aclara también desacuerdos fundamentales en las sociedades. Pues. De alguna manera construye consensos. Y también digamos que en esta industria del periodismo, como la conocíamos antes de la irrupción de los medios digitales y de la Internet, es como importante entender que siempre el periodismo ha estado subsidiado de alguna manera. No ha sido, digamos, ese negocio, digamos, sí lo ha sido y ha sido un buen negocio para quienes son sus empresarios y quienes han sido los propietarios de, digamos, los medios de comunicación, pero siempre ha tenido subsidios, ¿no? Por ejemplo, por mucho tiempo, pues, ni las radios, ni las televisoras, ni las estaciones, ni las cadenas de televisión pagaban por el acceso al espectro electromagnético. Después fue que, digamos, con el éxito de estas cadenas de televisión, pues empezaron a licenciar, ¿no? Y empezaron a cobrar unas licencias. Licencias que a veces son, digamos, mecanismos para que los gobernantes de turno censuren a los medios de comunicación que no son favorables. Ustedes, algunos están muy jóvenes acá, pero no se acuerdan que en 1996 el presidente Ernesto Samper reasignó el acceso al espectro de las radios en Colombia y de las estaciones de televisión en Colombia, y lo que hizo fue un acto de venganza contra las radios que fueron críticas de su gobierno, de que mostraron la corrupción por la cual había llegado a ser presidente, recibiendo dinero en el narcotráfico, y ahí hubo muchos castigados y muchos noticieros y muchos radios y programas que fueron sacados del aire con ese mecanismo. Pero al principio la radio y la televisión no pagaban acceso al espectro y eso era un subsidio. El impuesto al papel. En todos los países del mundo el impuesto al papel es muy bajo o inexistente, ¿no? En Colombia, además, el impuesto, si no estoy mal, el impuesto a la renta de los propietarios de los medios de comunicación tiene una tarifa especial más baja que las otras industrias, pues. Y pues también, digamos, tiene como circunstancias propias del mercado o del Estado, pues, que los ha ayudado siempre a tener ciertas, digamos, negocios, como los edictos judiciales y esas páginas que publicaban los emplazamientos y todo eso, hacía parte de ese subsidio que es una especie de subsidio indirecto. Siempre los gobiernos que querían controlar a los medios independientes, a los periódicos, por ejemplo, amenazaban con subirles el impuesto al papel. Pero bueno, y también había un subsidio directo, pues, o su modelo de negocio, que consistía básicamente en la publicidad. En las buenas épocas la publicidad ocupaba el 50-60% de los ingresos de los medios de comunicación y las suscripciones el 40, el 50, el 30% restante. Eduardo Santos siempre decía, cuando era propietario del Tiempo, que la mejor garantía para que un medio fuera independiente era que se fuera fuerte económicamente. Ahora, este modelo de que hay unos negocios, de que la información la manejan unos privados en interés público, es un modelo importado de las democracias liberales de Europa Occidental y de Estados Unidos, en países donde se han desarrollado económicamente pues mucho más, pues entonces es mucho más fácil, digamos, construir un medio de comunicación en esas épocas con independencia porque había más, no se dependía de uno o de varios anunciantes o de un sector, pues, ¿no? Yo actualmente vivo en México y en México la mayoría de los medios viven de la publicidad oficial y eso tiene una cortapisa muy, ¿no? Y también, digamos, ha existido una especie de subsidios de que son esos personajes ricos que compran medios de comunicación y fundan revistas y fundan proyectos como una manera de estar ahí influyendo, pues, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, pero entonces hablemos un poco de cómo llegó la revolución digital e impactó al periodismo, pues, ¿no?
Y lo primero que hay que decir es que el Internet acabó con el negocio de la publicidad. Lo devastó. Y eso es tan responsable el Internet como son responsables los gerentes y los editores de los medios de comunicación. Que por mucho tiempo les dijeron y les advirtieron, oiga, miren, cuando saquen la Internet, este modelo de negocio que ustedes tienen se les va a caer. Porque la gente, si ustedes ponen su contenido de manera gratuita, pues ustedes lo que están haciendo es, o si lo van a poner de manera gratuita, ustedes lo que van a hacer es abaratar el costo, abaratar su producto. Es como si yo vendo zapatos y el día de mañana entonces pues, empiezo a vender esos zapatos de manera gratuita. Todos los grandes medios los pusieron el contenido en Internet sin mucha lógica, sin mucho sentido, sin pensarlo muy bien. Y lo que decían en esa época, yo me acuerdo que estaba en el tiempo, lo que decían era que había que estar ahí, que ese era otro camino para llegar a la información y no sé qué, pero realmente pues lo que hicieron en el fondo fue regalar el producto que costaba producir, que costaba salarios, prestaciones, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más cuesta en un medio de comunicación siempre son los salarios de los periodistas, siempre es la carga pensional, la carga prestacional, eso es lo que más cuesta. Pues. Y la Internet además acabó con lo que llamamos la integración vertical. O sea, el modelo tradicional era, yo produzco contenido y tengo unos periodistas que lo producen y también entonces hay unas agencias de publicidad que me producen un contenido para financiar este contenido editorial. Yo lo reproduzco, o sea, lo imprimo y lo distribuyo, ¿no? Y yo me acuerdo, todavía existe, pero yo me acuerdo los camiones llegando al periódico El Tiempo a las 3 de la mañana y el periódico ya saliendo y ahí estaba la planta y entonces eso se transmitía satelitalmente a Barranquilla y entonces en la planta de Barranquilla se imprimía, se distribuía en la costa y al de Cali y en fin, y al de Medellín también. Y esta integración vertical en la cual todos pagábamos por esa infraestructura pues, de contenido, reproducción, distribución, se rompió con el Internet. Y también, digamos, el Internet o la página web acabó con lo que llamábamos la integración horizontal. Es decir, que el medio de comunicación o el producto como tal, el medio, tenía una lógica, ¿no? Entonces, había la primera página, el reportaje principal, ¿no? La sección política, la económica, ¿no? y después los deportes y atrás el entretenimiento. Había una forma organizada de leer el producto, organizada por el publisher, por la persona por el empresario y por los periodistas, y la opinión se ponía grande, que no era información, sino era opinión. Y eso, la página web lo acabó. Porque desde entonces pues la gente va y busca lo que le interesa, ¿no? Si le interesa entonces los deportes, de una vez pone deportes y ahí se va para los deportes, ¿no? Ya no tiene que pasarse todo el periódico y bueno, unos me pueden decir que sí, que el que le interesaba deportes saltaba toda la página, pero pues tenía que hacer todo pero esa organización también digamos que esa integración horizontal del contenido también digamos la rompe la web y esa nueva lógica, ¿no? Y también la rompe al interior de los textos, ¿no? Los textos son distintos, es el hipertexto, es otra cosa, ¿no? Y lo vamos a ver más complejo ahorita, más adelante. Y las redes sociales, cuando llegaron, pues rompieron acabaron de romper el modelo de la publicidad y del subsidio y de otros subsidios que tenía la prensa, pues. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, lo que sucedió fue que con la aparición del Internet y esta nueva tecnología, la publicidad, el inventario de la publicidad ya no se fue al medio que producía el contenido, sino que se fue hacia la plataforma que lo distribuía. Sea MySpace, hace mucho tiempo, sea Twitter,
sea Facebook, sea Google, sobre todo Google, ellos fueron los que, al crear una plataforma que distribuía información, los que se quedaron con el negocio de la publicidad, ¿no? Y no la casa editorial que producía el contenido. Y eso digamos que no fue un tránsito rápido, se tomó unos 6, 7 años, cuando la gente empezó a entender que lo que se ponía en esas redes o lo que se ponía en MySpace, eso fue al principio a través de MySpace, que era una plataforma pues, de conexión pues, con otras personas, un Facebook chiquitico, pues, que eso después lo acabó Facebook, vieron que el contenido que se estaban compartiendo ahí era un contenido pues, de marcas, de periódicos reconocidos, de gente reconocida, y entonces la gente de publicidad dijo, pues aquí me van a ver más acá que en la página web del periódico, que además todo está gratis, ¿no? Y digamos que eso crea lo que los economistas llaman la oferta a costo cero. Cuando yo tengo una oferta a costo cero, pues se acabó el negocio, pues, porque no me cuesta nada, eso se lo lleva a la plataforma, ¿no? Los clasificados se fueron a Craigslist, o sea, la lista de los clasificados, los edictos y otras cosas, eso se fue para Craigslist. Y las páginas de los clasificados de los periódicos se hicieron así, ¿no? Eso se acabó. Y digamos que muchas de las recomendaciones sobre libros, productos, etcétera, eso lo hizo Amazon. Y lo hacía, Amazon montó su plataforma y puso a los usuarios a este libro es bueno, esta aspiradora está mala, este no sé qué, y eso no solo, digamos, de alguna manera rompe con el esquema que anteriormente, sino que lo hace mucho más accesible y mucho más cómodo y mucho más creíble para el ciudadano, al costo pues, de los medios de comunicación. Y además de eso generó otro efecto, y es que la publicidad, como la oferta era costo cero, los precios de la publicidad bajaron, pero además los anunciantes ahora tenían la posibilidad a través de Craigslist o de MySpace o hoy de Google o de Facebook saber a quién le funciona su publicidad exactamente, ¿no? Porque eso ya tienen sus bases de datos montadas y entonces esto le sirve a fulanito, a profesional joven de 25 a 35 años que se gana entre tanto y tanto y que estudió esto, esto y esto. Antes, en el mundo de la radio, de la televisión, de los periódicos, pues la gente publicaba sus anuncios, pero pues no había mucha certeza de si le traía clientes o no le traía clientes. Eso con la revolución digital se acabó, porque a través de esas plataformas se construyeron bases de datos de las personas que accesaban a esa información y cada vez fueron dirigiendo mucho más la publicidad hacia esa audiencia específica, ¿no? Digamos que antes de la revolución digital costaba $60 en promedio en el mundo, pues $60 el llegarle a cada 1000 personas, ¿no? El costo por 1000 era $60 por cada 1000 personas. Con la revolución digital esto bajó a $12 en promedio, ¿no? Entonces la economía cambia fundamentalmente, pues. Entonces, ¿qué pasó? Pues que las noticias se convirtieron en un producto barato para la economía, ¿no? Y que esa reducción, ustedes lo han visto y lo han padecido y lo han vivido, esa reducción pues afectó a las redacciones, principalmente pues. Entonces empezamos en esta lógica de reducir los costos para nivelar los ingresos, y eso se hizo a través de las salas de redacción. Entonces, pero entonces eso generó una especie como de efecto de perro que se muerde la cola. Es decir, yo entonces corto periodistas para cortar gastos, pero entonces como corto periodistas tengo menos periodismo. Pero entonces como tengo menos periodismo, pues tengo menos que ofrecer y puedo conseguir menos anunciantes. Y así se fueron mordiendo esa cola y fueron despidiendo periodistas, ¿no? Yo no sé cuáles serán los números de las salas de redacción ahora aquí en Colombia, pero Los Angeles Times tenía en los 90s
3.000 reporteros en su sala de redacción, contando los que estaban en el mundo, pues. Hoy sí tiene 800, tiene muchos. El San Antonio Express News, que lo conocí de cerca porque trabajé en San Antonio, tenía 300 reporteros en los 90, hoy tiene 60, ¿no? Y así por donde toquemos, salvo 2 modelos que les voy a explicar ahorita que fueron exitosos. Y digamos que, entonces, ¿qué hicieron los empresarios? Pues, ¿qué hicieron los dueños de los medios de comunicación? Es que entonces empezaron a pensar cómo es que es este negocio y cómo volvemos a hacer de esto un negocio, pues, ¿no? Entendiendo pues que esto en el modelo de la democracia liberal, de que esto lo pagan, de que este ejercicio del periodismo, de la función de interés público del periodismo, lo hacen privados en interés público, y privados que pues, son compañías que necesitan, si no ganar dinero, pues por lo menos no perder tanto, ¿no? Entonces empezaron a crear toda una serie de estrategias para cambiar el modelo de negocio. ¿Y cómo es ese modelo de negocio? Pues muchos intentaron las suscripciones digitales, muchos empezaron a tapar todo su contenido. Semana lo acaba de hacer, por ejemplo, hace 3, 4 meses que Semana, el contenido digital de Semana ya no es público, solo un pedacito, ¿no? Otros empezaron a cobrar 10 centavos de dólar por 3 historias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos habla de que la industria que se había formado y que tenía unos principios y unos mecanismos de entrada y unas barreras, y esa industria se acabó y que estamos en una etapa postindustrial. Es como cuando llega la revolución industrial, ¿no? Y hay un poco de campesinos que todavía están produciendo sus alimentos de manera pues orgánica, dirían ahora, pues. Y llegaron las máquinas, ¿no? Y entonces los lanzaban a la calle todos estos campesinos y se tuvieron que ir a las ciudades. Eso es lo que está pasando con los periodistas desde el 2000 realmente. Y digamos que aquí un poco aparece la definición de lo que es una posindustria. Pero el periodismo ya no está organizado alrededor de normas o reglas de proximidad a la maquinaria de la producción. O sea, ya no importa si el periódico El Tiempo tiene la imprenta al lado. Eso, la imprenta ya ni siquiera es un negocio, eso ya, el negocio de las imprentas en los periódicos es imprimirle a otros, imprimirle a revistas, imprimirle a sindicatos, imprimirle a partidos políticos, pero no al periódico. Eso se convirtió en un elefante blanco, pues, ¿no? Es decir, esta industria ya no está, su maquinaria de producción es ambivalente porque está en todas partes, ¿no? Porque ahora está en las redes sociales, está en las plataformas digitales y están los periodistas que están donde producen la información, ¿no? Y pues como ya dijimos, pues a la audiencia pues le dio el poder ya no solo de ser un simple lector, sino que es una audiencia que ahora crea contenido, que anota el contenido que lee y lo comparte en Twitter o lo que sea, que es conducto de información, que se vuelven críticos de esa información, etcétera. Y eso también generó, pero eso es motivo de otra charla, eso también generó una especie de polarización, pues, ¿no? Porque entonces la gente empezó a leer solo lo que estaba de acorde con su imaginario, pues, ¿no? Y con sus creencias y con su ideología, y lo otro, ¿no? Nunca lo volvió a ver, pues. Y genera toda esta polarización social, pues, que hoy vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, pues? Esa es como la gran pregunta. ¿Cómo reestructuramos este negocio? Y digamos que cuando yo hablo de que esta industria ya es una posindustria y no tiene barreras de entrada, significa que cualquier persona con algo de, digamos, ustedes acaban de oír a las niñas de Radio Ambulante, algunas personas que hicieron una campaña de recolección de fondos en internet, montaron un medio de comunicación y unos podcasts y pues lo hacen, y digamos todavía están buscando su modelo de negocio, pero lo hacen sin mayor obstáculo, no hay, las barreras de entrada son mínimas, pues, ¿no? Pero aún, digamos, está la pregunta en el aire sobre cómo construyo
mi modelo de negocios y cómo hago de esto algo rentable que pueda financiar más periodismo, pues, ¿no? Eso, digamos, esta revolución postindustrial, digamos, ahora se va a empeorar un poco más cuando aparezca y cuando los estadounidenses empiecen a soltar y hacer pública todos sus experimentos de inteligencia artificial, ¿no? Y todos sus robots toda la robótica que está montando alrededor de la inteligencia artificial, porque ellos dicen que van a haber periodistas, robots capaces de hacer el trabajo de los periodistas, pues, o algunos trabajos de los periodistas, pues, ¿no? Cuando estuve en la AP hubo y estaba un proyecto pues todavía funcionando, de un robot que hace los reportes de las industrias. Cada 3 meses en Estados Unidos las industrias rinden sus estados de pérdidas, de ganancias, sus balances, y sobre eso pues, había reporteros económicos y de negocios que se dedicaban a escribir las historias de a Amazon le fue bien, mal, regular, subió la acción, bajó la acción, no sé qué, ¿no? Ahora esos reportes trimestrales, esos reportes los hacen robots. Sacan la misma historia, dependiendo pues de las variables de cada empresa, y pues la AP no despidió a los reporteros que hacían esos reportes, sino que los dedicó a hacer otras cosas más importantes como la investigación, en fin, pero pues en una crisis de estas, pues bueno, eso ya no los necesitan, ¿sí me explico? Así que el tema de la automatización y de la inteligencia artificial va a ser un tema muy complejo para los periodistas, pues, y eso dentro de poco se viene. Y entonces, lo vamos a ver con más detalle. Aquí ha habido como digamos que no solo lo que ha traído la revolución digital ha sido malo, ha traído también nuevas cosas, y nuevas cosas interesantes para los periodistas y para el periodismo. Digamos que puso sobre la mesa el lenguaje digital. El lenguaje digital es distinto al lenguaje impreso y a otros lenguajes. Es un lenguaje más visual, es un lenguaje donde el video online es lo que manda pues lo que se lleva pues la atención, pues. Los productos interactivos, las galerías de fotos. El periodismo cada día es mucho más visual y se cuenta más visual que narrativamente, pues, ¿no? Digamos que ahora se puede distribuir el contenido de una manera mucho más fácil, mucho más eficiente, mucho más expedita a través de las redes sociales, ¿no? Que son herramientas de distribución en el fondo de la información. También digamos como que trajo nuevas formas de colaboración. Entonces ahora digamos que en las salas de redacción hay otro tipo de profesionales, que estudiaron periodismo o no estudiaron periodismo, que trabajan en grandes productos interactivos y que trabajan hay nuevas como formas de colaboración, y nosotros los editores o los periodistas o los que dirigimos medios tenemos herramientas mucho más específicas para saber qué es lo que le gusta a la audiencia y qué es lo que quiere la audiencia. Ahora, no se trata, y siempre lo he dicho, no se trata de darle a la audiencia lo que quiere, pues. Porque la verdad es que lo que la gran mayoría de la audiencia quiere es basura, pues, ¿no? O cosas pues que no son ciertas, ¿no? Pero sí sabemos un poco cuáles son los temas que más les llaman la atención y cuáles son los temas que marcan la agenda, y que hay que tener un equilibrio muy, muy bien establecido, y hay que dividirlo muy bien, porque esto sigue siendo el oficio de que hay que darle a la gente lo que debe saber para que tome decisiones, ¿no? También si quieren saber de algunas cosas, pues se les da, quieran saber más de entretenimiento, de deportes o de Messi o lo que sea, pero también esta es otra parte, ¿no? Entonces, en esta revolución digital, ¿qué podemos hacer mejor los periodistas? ¿No? Y el primero que aparece ahí es uno de los grandes retos, pues, ¿no? Como ahora tenemos redes sociales,
Y como ahora la audiencia no solo es una audiencia pasiva, sino es una audiencia que va de alguna manera, que comparte, que analiza, que controvierte, que no sé qué, esa audiencia también está haciendo, digamos, periodismo, pues, ¿no? Entonces, generalmente el 90% de las cosas que pasaban en el mundo no había un testigo, pues, o había testigo, pero no había registro, pues, ¿no? De lo que sucedía. Ahora, no hay cosa que pase en alguna parte del mundo donde no haya alguien que tenga un video, un teléfono y alguien filmando, ¿no? Y entonces estos crowds o multitudes o como se quieran llamar en español, están produciendo el material en bruto, pues, de lo que usamos los periodistas, ¿no? Entonces el trabajo del periodista ya no consiste en ir a la zona del desastre, también consiste, pero ya no es solo ir a la zona del desastre, de la explosión, del accidente y recabar la información y hablar con los testigos y verificar. No, el tipo se mete en las redes sociales y ahí aparece la explosión, el accidente, y el trabajo fuerte consiste en verificar esa información. En verificar que eso que pusieron en Twitter, en Facebook, en Instagram, en lo que sea cierto, pues. Y para eso, pues, recientemente se han venido elaborando una serie de estándares y digamos que no quería mostrarles cómo lo hace el New York Times, por ejemplo, que lo hace de una manera muy rigurosa, o la BBC que lo hace de una manera muy rigurosa, o la AP, pues, de una manera muy rigurosa, cómo se verifica esa información, cómo sabemos que eso sucedió cuando se dice que sucedió, si son los personajes, si son los hechos, ¿no? Entonces, buena parte del periodismo se volvió en verificar información que viene en ese material, digamos, rústico, que la gente toma en sus videos. Solo basta tener un celular y prender la cámara para ya estar captando material que es de interés público, ¿no? De manera que no es que el periodista haya sido reemplazado por estos periodistas ciudadanos, que a mí no me gusta ese término periodistas ciudadanos, porque el periodismo ciudadano fue un movimiento del periodismo que inició en Nueva York con un profesor de NYU, de la Universidad de Nueva York, que buscaba, digamos, que los periodistas fueran más responsables en el debate político. Esos son los periodistas ciudadanos, los que creían en esa corriente del periodismo, sino estas personas que como que captan y capturan este material en vivo. Entonces, en eso el periodista fue desplazado por ellos, por estas personas que están en las redes sociales y que prenden su teléfono y ponen la cámara o lo que sea, sino que ahora se desplazó a otro lugar. Y en ese lugar el periodista digital, pues, verifica, interpreta, le da un orden y un sentido a esos hechos que llegan así como poco dispersos, y le da un sentido a toda esa marejada de información que aparece, pues, en los medios sociales. Cuando yo estaba en la AP, estalló una polvorería en México, una polvorería enorme. Y inmediatamente, pues, al hacer agencia de noticias, pues uno tiene que estar primero y estar bien. Primero y en lo correcto, pues. Entonces empezamos a buscar los videos de la explosión, si había videos de la explosión, y lo que hicimos fue empezar a verificarlo, pues. Si la persona la primera pregunta, ¿la persona que filmó ese video existe? Sí existe. Ah, sí, tiene esta cuenta de Twitter. ¿Será que le escribimos? Venga, le escribimos, sí. Ah, sí me respondió. ¿Y este material cómo lo tomó? ¿Y dónde sucedió? ¿Y si lo podemos usar? ¿Y si pasó así? Y entonces tratamos de buscar otras fuentes que tenían videos similares, mientras llamábamos a las gentes de las polvorerías. Era todo un trabajo de verificación de que ese material que habíamos visto en las redes sociales había sucedido. Mientras llamábamos al gobierno para confirmar, oiga, si hubo esta explosión, si van los bomberos, si hubo muertos, heridos. No sé. Ese es un poco el trabajo de un medio actualmente, por ese impacto de la revolución digital. Una de mis colegas y amigas más queridas en México trabaja ahora en Al Jazeera
y ella dijo, para las elecciones de México yo voy a montar un proyecto que se llama Verificado. Y en ese proyecto Verificado vamos a colaborar varios medios digitales y reunieron 30 periodistas para que durante un mes en las elecciones, un mes y medio durante las elecciones, cualquier información que fuera enviada por partidos políticos, toda esa digamos, o lo que sucedió con la campaña de Trump, todas esas fake news y todas esas mentiras y todos esos bots y todos esos robots que lo que hacían era enviar mentiras del candidato o del otro candidato, ellas empezaban a verificar todo. Eso es una sala de redacción de 30 periodistas verificando. Entonces le preguntaban a la gente, ¿qué quieren que verifiquemos? ¿Qué está pasando? Y la gente decía, oiga, que están diciendo que Andrés Manuel López Obrador le pegó a la mujer. Entonces, y le pegó a ese día y este día y no sé qué, eso lo están diciendo los opositores y no sé qué, y entonces ellos se sentaban y verificaban si había denuncias por eso, le llamaban al candidato, y hicieron un trabajo impresionante. Eran 20 noticias falsas al día las que desmontaban, ¿no? Esa es parte de lo que hace, del trabajo del periodista hoy, pues. Eso es lo que podemos hacer hoy los periodistas mejor. También digamos que debemos ser responsables con la información que recibimos o sea, digamos, con las bases de datos que construimos de los usuarios o que los empresarios construyen de los usuarios, porque ustedes saben que el negocio de Facebook es vender esas bases de datos. Ellos le venden esa información, a mí me gusta el yoga, entonces yo hago yoga, y entonces en mi feed de Facebook me aparecen cosas de yoga, ¿no? Eso no es gratis, eso es porque Zuckerberg les vendió a los estudios de yoga mis preferencias, mis datos. Eso no es, o sea, si creen que Facebook es una cosa tan chévere para compartir información, no, no es así. Sí es, ayuda, conectó al mundo, no sé qué, sirvió de plataforma para esparcir las noticias falsas y de alguna manera hacer elegir a Trump. Como idiota útil, pues no es que Facebook haya estado ahí ayudándolos, no, pero sirvieron de idiotas útiles. Entonces nosotros también, como periodistas y como empresas periodísticas digitales, debemos ser responsables con esa información. Lo mismo sucede con, por ejemplo, Wikileaks. Wikileaks, cuando este señor Julian Assange monta esa plataforma para que cualquier ciudadano del mundo ponga ahí información delicada, confidencial, y este soldado, este soldado americano puso ya todos los diarios de la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, y el otro puso no sé qué, y en fin. Wikileaks funciona no como Julian Assange lo quería hacer como un medio, no, Wikileaks funciona es como otro de esos ciudadanos que tienen información, ¿no? Que recaban información y que nosotros como periodistas tomamos, verificamos, interpretamos, le damos orden, le damos sentido y ahí sí todos sacamos las historias, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer los periodistas hoy en este mundo digital? Pues este mundo digital es bastante, digamos, personalista. Entonces, ustedes saben que hay personas que trabajan mejor el Twitter y son mejores en el Twitter o en el Facebook y tienen como la facilidad del lenguaje, entonces atraen a más seguidores, ¿no? De manera que se creó una especie como de hálito o de necesidad de que los periodistas manejemos las redes sociales, de que tengamos algo de carisma, pues, en el sentido de que, pues, seamos respetados y construyamos credibilidad, y eso, digamos, esa habilidad de conversar con ese público en las redes sociales, de contestar inteligentemente, es una habilidad, pues, hoy que los periodistas de alguna manera tienen que aprender, porque en esas plataformas es donde está sucediendo y donde se está distribuyendo la información, y eso es como un poco lo básico. También hay algunas habilidades que los periodistas deben aprender. Y esto, digamos, es más fácil para los periodistas jóvenes que para nosotros los viejos veteranos en este oficio, pues. Y es primero que todo acostumbrarnos que todo va cambiando. Todo cambia de un momento a otro. Lo que era cierto hace 6 meses, ahora no es. Que la manera como hacíamos esto hace 6 meses, no, eso ya no es. Esto se está revolucionando a unos pasos y no sabemos a dónde va a llegar, pues, ¿no? Tener habilidades en las redes sociales, tener buena reputación. La buena reputación de un periodista en las redes digitales se construye siendo transparente. ¿Y cómo es eso?
explicando. Mire, esta investigación que hicimos en la PES sobre los desaparecidos, la hicimos así. Nos fuimos como desaparecieron a 43 estudiantes de una escuela de profesores. Entonces resulta que un día estamos reporteando esa historia y nos encontramos con que había una iglesia con una serie de víctimas. Y entonces nos entramos a la iglesia a ver quién estaba en esa iglesia y nos encontramos con que en esa iglesia se reunían las madres de los otros desaparecidos, de los que no eran los 43, y que se empezaron a reunir en esa iglesia porque como los medios le prestaron atención a la desaparición de esos 43 estudiantes, pues entonces a ver si nos prestan atención a nosotros y cómo nos organizamos y contamos cómo hicimos esa investigación y esa historia y esa serie de historias, pues eso le da al periodista credibilidad, pues a la organización le da credibilidad. Mire, así hacemos las cosas, así verificamos, así no sé qué, ¿no? Los periodistas, digamos, ahora para sobrevivir, digamos, a la automatización, la inteligencia artificial, los robots, no sé qué, tienen que estudiar una carrera distinta. Yo estudié Derecho, pues. Yo no sabía muy bien a qué me iba a dedicar en la vida, pero yo decía, bueno, el Derecho me da una buena formación, pues, ¿no? Y pues mi primer trabajo fue investigando corrupción y leyéndome documentos, pues, ¿no? Interpretándolos jurídicamente, pues, ¿no? Ahora es mucho más necesario. Ahora es mucho más necesario que ustedes estudien antropología, que estudien sociología, que estudien economía, que estudien derecho, que tengan una habilidad y un saber distinto que les permita competir con los robots, con la inteligencia artificial, o hacerse una maestría en otro tema, pues, ¿no? Y seguir haciendo periodismo, algo que les dé un contexto distinto al simple ejercicio del oficio, pues, ¿no? O los periodistas hoy tienen que saber de datos y tienen que saber de estadística. Y tienen que saber interpretar esos datos y tienen que saber los principios básicos de estadística y cómo hacer modelos estadísticos. Eso es ahora fundamental. Entender de métrica y audiencias. Yo en mi último trabajo me volví un experto en Google Analytics. Ya me manejo esa cosa de arriba para abajo. No es que siempre le haga caso a Google Analytics porque es siempre engañoso y yo tengo el deber de decirle a la gente lo que debe saber y lo que no le gusta saber. A la gente no le gusta saber cosas. Le gusta taparse los ojos. Y hay que abrírselos, pues, ¿no? Pero también sirve para saber qué es lo que saben, para darles qué es lo que quieren, pues. La Escuela de Colombia, mi escuela, mi alma mater, donde yo me gradué, ahora todos los periodistas tienen que pasar por el curso de aprender a hacer código, de escribir códigos y de montar páginas web. Y no hay periodista que no se gradúe de esa escuela que no sepa eso, ¿no? Yo creo que también volver a hacer lo que los robots no pueden hacer, que es contar historias, ¿no? Y contar historias que sean relevantes, que muestren la condición humana, que tengan un principio, un desarrollo, un desenlace. Volver pues a las disciplinas del reportaje y de la crónica y del perfil. Eso no lo van a hacer las máquinas, nunca lo van a hacer las máquinas, o por lo menos pues que yo sepa ahora va a ser muy difícil que lo hagan. Tienen que aprender a gerenciar proyectos periodísticos, a manejar recursos, a manejar periodistas, a escribir esos proyectos y a ver cómo los van sacando adelante, sean proyectos de investigación, sean series de crónicas, sean... Aquí la clave es aprender a hacer contenido de alta calidad, único, que nadie lo tenga, que me haga resaltar en esta varaunta de redes sociales y de cuentas y de cosas y de medios, ¿no? Que ya estos tipos están haciendo algo chévere. Y que sean colaborativos, pues, ¿no? Colaborativos quiero decir es que el portal pequeño que logre convencer a Caracol Televisión de que los ayuden, hagan conjuntamente una historia, ¿no? O adelanten un proyecto. Bueno, ahora, ¿qué pueden hacer mejor los medios y las instituciones como tal? O sea, cuando hablamos de las instituciones hablamos de los medios de comunicación, de las facultades de comunicación, de los observatorios de medios de comunicación, de los académicos, ¿no? De todo el ecosistema que rodea el periodismo, pues, ¿no? Y lo primero que todo es entender muy bien esta historia que les estoy contando y contarse la historia que es, ¿no?
y ser autocríticos. Porque yo creo que si los dueños de los periódicos hubieran sido lo suficientemente innovadores, no habrían regalado el contenido, habrían creado las plataformas digitales, serían los que hicieron Facebook, los que hicieron Twitter, pero no. Fueron muy conservadores y son muy conservadores por una razón. Eso no es porque sea... Y es que el periodismo, cuando se crea y cuando pasa de ser un oficio a ser una profesión, requiere de unas reglas muy estrictas, ¿no? Y reglas que todavía existen, pues, ¿no? Para yo sacar una alerta en la P, por ejemplo, alerta, ¿qué les digo yo? A ver, ¿de qué me acuerdo? Desaparecieron se reporta la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa al sur de México. Para yo sacar esa alerta tengo que seguir todo un procedimiento. Me tengo que sentar con el reportero y decir, bueno, ¿de dónde sale esa información? ¿Cuál es su fuente? ¿Lo podemos mencionar? Sí, ¿por qué no? Pero esto aquí está como endeble, necesitamos una segunda fuente que nos confirme esto, otra tercera fuente. Ese proceso de confirmación y de verificación hizo que este negocio le dio mucha certeza, pues, ¿no? Y al crear esas certezas, pues, lo volvió muy conservador, ¿no? Y al ser conservador este proceso, pues, ellos eran conservadores. Y cuando les dijeron, mire, hay que cambiar que llegó la internet, no entendieron. Entonces, lo primero es contarse la verdad, ¿no? Ahora, digamos, los medios de comunicación tradicionales tienen mucha capacidad instalada, lo que llamamos capacidad instalada. Y eso me pasaba mucho en la P. Entonces, si había un terremoto en Ecuador, yo inmediatamente tenía una capacidad instalada impresionante. Es decir, tenía un corresponsal de texto en Quito, a la fotógrafa y a dos videógrafos, y los movilizaba rápidamente. Mientras enviaba al de Colombia y enviaba no sé qué para ayudarlos, ¿no? Y claro, entonces cuando se llegaba al lugar de los hechos, corresponsales con muchas pues obviamente la rompíamos. ¿Sí me explico? Los medios tradicionales tienen esa capacidad instalada. Los medios digitales no la tienen, ¿no? Pero tienen otras habilidades. Entonces, al hacer esas alianzas puede salir antes, pues. Esto lo podemos saltar. Conservadores en los procesos rápidos en su oficio. Digamos, y entonces aparece la gran pregunta, si esto va a estar lleno de robots y de inteligencia artificial, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿No? Muchas de las respuestas han estado, por lo menos yo lo veo en México, en Latinoamérica, y en Estados Unidos hacemos investigación. Nos dedicamos a hacer investigación. La noticia del día la cubre la AP y Reuters y la AFP, y no sé qué, nosotros nos dedicamos a hacer investigación. ¿No? Y sobre todo a los medios nativos digitales, a ustedes que quieren hacer su medio digital, la recomendación principal es que ustedes se cojan un nicho del mercado. Entonces, yo voy a hacer, este portal es sobre política nacional, punto. O política de Bogotá, punto. O aquí solo vamos a hablar de la Champions League, ¿no? Eso es... porque no van a tener ustedes la capacidad instalada ni la inversión para cubrir todo. Eso no es posible, ¿no? Eso ya no es posible, pues. Más bien yo me dedico a un nicho particular y lo trabajo y lo hago bien, ¿no? Crear alianzas, colaborar, sobre todo tener una buena colaboración con el departamento de tecnología. Esto es tecnología. Uno tiene que estar al lado, con el técnico sentado al lado todo el tiempo. Venga, ¿cómo hacemos esto mejor? ¿Cómo mostramos estos datos mejor? ¿Cómo montamos este producto interactivo? ¿Cómo no? Y sobre todo que ese proceso tecnológico sea simple, sea una cosa que no implique responder 40 mensajes y mandar 5 correos. Y no. El diseño es clave, que sea bonito, lo visual, eso es fundamental. La investigación de datos, ustedes saben que es el SEO, ¿sí? El escribir para Google y que entonces en la temática especializada Google me reconozca a mí como autoridad, y entonces yo escribo artículos, 5 cosas sobre esto, 5 cosas sobre el otro, etc.
tener una buena distribución en redes sociales, pero eso implica, ojo, ojo, implica que el lenguaje en Twitter es distinto en Facebook y es distinto en Instagram y es distinto para la audiencia que habla de la Champions League que para que la habla de la política nacional que para el portal que hace investigación. Entonces ustedes tienen que tener especialistas para cada una de esas redes o un especialista más que trabaje muy bien cada una porque el lenguaje de cada una es distinto. Bueno, siempre, sí, tener la tecnología de punta, ser transparentes, ¿cómo hicimos verificado? Entonces yo me acuerdo que mi amiga Alba hizo toda una sesión en video, mire, verificado, lo hicimos así, me reuní con los de Animal Político y con los de este otro portal y les dije, venga, hagamos este proyecto y présteme 15 reporteros, yo cojo aquí 5 y no sé qué, y los pagamos de nuestros sueldos y en fin. ¿Cómo hicimos las cosas? ¿No? Y si su empresa digital fue exitosa, pues compartan esa información, ¿no? Díganle a los otros, oiga, mire, yo lo hice así, a ver si les ayuda, pues, ¿no? Y que tenga una cultura organizacional saludable. Ustedes saben que, por lo menos cuando yo entré al periódico El Tiempo, esto era una cantidad de señores ya viejos, casi todos, pues como ahora soy yo, expertos en su oficio, pues, ¿no? Sabían exactamente muy bien hacer su oficio, tenían sus fuentes, tenían sus cosas, pero era un ambiente pesado, ¿no? Yo en El Tiempo aprendí a fumar y a tomar, ¿no? Y a estar ahí con ellos, para arriba y para abajo, y hacer otras cosas, no tan santas, pero es que además era la época, ¿no? Ahora eso cambió fundamentalmente. Ahora hay mucho profesional y pues ya no hay licor en las salas de redacción, por desgracia. Pero se tienen culturas organizacionales saludables, pues, ¿no? Que se sepa muy bien quién es el jefe y cuáles son las reglas y qué es la prioridad y cosas básicas, pues, que a veces nos pasan o no tenemos, pues. Y pues ya finalmente, pues, para tener un buen medio digital, es importante que la gente se ponga, o los reporteros se pongan a investigar dónde hay información que ya está sistematizada, ¿no? Si la alcaldía de Bogotá ya tiene sistematizado todo su no sé, su sistema de derechos de petición. Entonces, a ver si por ahí hay algo interesante y cómo puedo yo utilizar esa información. O si la alcaldía de Bogotá tiene ya sistematizado dónde están las especies en peligro de los árboles más enfermos. Entonces venga a ver si venga verificamos si esa información de los árboles es cierta y si Peñalosa tumba esos árboles porque quiere o porque si están enfermos. ¿Sí me explico? Hay mucha información ya sistematizada en el mundo. Entonces hay que buscarla. Y si no se les da acceso y es pública, ustedes tienen derecho a esa información. Y hasta que la hacen pública y ustedes la analizan y la investigan, ¿no? Y pues aquí, pues digamos, está siempre el modelo de negocio. Les voy a hablar rápidamente, ya se me va a acabar el tiempo. El único modelo de negocio que ha funcionado, o los únicos modelos del negocio que han funcionado son 3. Los del New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron lo siguiente, hicieron un ejercicio. Dijeron, bueno, la publicidad impresa sigue así, ¿no? En picada. Entonces montemos un modelo de suscripción digital, pero primero construyamos una marca global. Como estamos en un mundo globalizado, ellos le metieron mucho dinero al marketing y dijeron, mire, nosotros siempre hemos sido el New York Times, el que más se ha ganado Pulitzer en la historia, y crearon esa marca global. Y empezaron a hablar de temas globales, también mucho de Estados Unidos, pero temas globales. Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para construir una base de suscriptores? Entonces dijeron, vamos a hacer un modelo en el que les vamos a dar cierta información de acceso gratuito y después de tantos números de artículos les empezamos a cobrar. Y estuvieron analizando y trajeron a sus genios de Harvard y de Yale y demás, y entonces encontraron que el lector del New York Times era aquel que leía más de 10 artículos al mes. Que ese tipo realmente era el que se podía suscribir. Y lo que hicieron después fue un modelo económico para que se suscribiera bien barato. Entonces yo le doy el New York Times a $10 acceso a todo, $10 al mes, o $8. Y así quedaron todo un monstruo que produce $1 billón al año. Pero estudiando bien su audiencia y sabiendo quién es y construyendo esa marca, pues, ¿no?
Algo similar hizo Jeff Bezos con el dueño de Amazon cuando compró el Washington Post. Para él, pues, tomó el modelo del New York Times con unas variaciones pues, que no tengo tiempo de hablarles, y el Wall Street Journal, que nunca compartió su contenido. Los que eran dueños del Wall Street Journal, la familia Bancroft, dijo, no, nosotros nunca vamos a poner el contenido en Internet. Y nunca lo pusieron. Y hoy tiene un modelo exitoso, pues, ¿no? De manera que, ¿cómo financiamos todo ese periodismo que queremos hacer en las redes, en los medios digitales? Un buen modelo de suscripción digital. Campañas nativas, que eso en Colombia no sé si lo estén usando o no. Campañas nativas es que uno va y le dice a un cliente, oiga, señores de Toyota, mire, nosotros tenemos un buen producto, una buena marca, un buen portal. Yo a usted le monto una buena campaña de publicidad, yo se la monto y se la asocio a la marca. Eso lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Pero ojo, digo que es un public reportaje, no lo paso como contenido editorial, pero yo se lo hago y le queda bonito y al cliente le gusta y entonces sale bien. Los patrocinios, ¿no? Yo en mi último trabajo lo utilizaba mucho en los Facebook Lives. Entonces yo tenía noticiero todos los días en el portal que teníamos, llegamos a 60 millones de clics al mes, pues. Y entonces me trae un presentador de CNN, que era muy conocido, y lo puse y hacía los Facebook Lives, y eso salía. Entonces lo que hacía era que los vendedores iban y le decían no sé, a Walmart. Entonces, mire, Daniel Bioto, el presentador, puede decir que este noticiero lo presentamos con el patrocinio de Walmart, ¿no? O de la taquería Los Cinco Perros, o lo que sea, pues, ¿no? Ese es un modelo que tampoco, eso es una fuente de ingresos que tampoco pues sea. Y las transmisiones en vivo en Instagram, en Twitter y demás, eso también se puede monetizar. Bueno, hasta aquí llego. Gracias. ¿Preguntas? Por cuestiones de tiempo vamos a hacer 2 o 3 preguntas, entonces ya te llevo el micrófono. Dime. Señor. La respuesta es no sé. No sé porque esa es información que es celosamente guardada por los medios. Yo sé que el New York Times está metiendo buena plata en inteligencia artificial, no sé cuánto, no sé las cifras. Y sé, pero por ejemplo, le paro un ejemplo, cuando yo estaba en la P, los de Nueva York me llamaron y me dijeron, bueno, esto de la traducción, porque parte del servicio en español era traducción, o sea, lo que no se producía en Latinoamérica era traducción. Oye, ¿cómo hacemos para automatizar la traducción? Entonces yo les dije, pues no está inventado. Entonces me dijo, pues hay que inventarlo. Entonces yo me senté con los de Google, me senté con otra gente y salían $2 millones. El proyecto de automatizar las traducciones, o sea, de invertirle a los robots y crearlos para que tradujeran del inglés perfecto al español. No lo hicieron, porque hicieron el costo-beneficio. ¿Cuánto me costaba a mí la mesa de traducción? Tanta plata. Eso me costaba 3 millones, entonces hicieron la curva esa de retorno de la inversión y eso se demoraba en retornar la inversión como 10 años. Entonces siguieron con la mesa de traducción. Claro, yo les monté el proyecto con la advertencia de que ponían la máquina y yo decía, pero esos traductores ustedes me los convierten en reporteros, si no nada. No sé si me lo iban a cumplir o no, pero esas son las decisiones que uno toma como director. Uno defiende a sus periodistas y a sus recursos. Si no lo defiende está jodido, pues. Pero la respuesta es no sé cuánto están invirtiendo, pero están invirtiendo mucha plata. Y no sé para qué. Si es para proteger trabajos y liberar a reporteros y que hagan investigación, maravilloso. Si no, pues no sé. Nos seguiremos jodiendo en este oficio. Señor.
mundo digital, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Existe un área del periodismo, si se quiere llamar área, que se llama el periodismo narrativo. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro del periodismo narrativo en los medios digitales desde la perspectiva que usted nos ha mostrado? Yo creo que ahí está el futuro. Yo creo que los medios digitales que van a sobrevivir, que son buenos, que pueden marcar una diferencia, son los que van a hacer buenas crónicas, buenos reportajes y buenas investigaciones. Ahí está el ejemplo del Faro. Los del Salvador y Guatemala son muy buenos. Investigan, hacen crónicas, hacen reportajes, todo el mundo los sigue, no han encontrado un modelo de negocio, pero uno con esas investigaciones y esas cosas puede tocar puertas. La Fundación Ford, ¿no? Y que les financien el periodismo. Pero el periodismo narrativo es de las cosas que las máquinas no pueden hacer. Y ahí está una buena parte de la apuesta. ¿Preguntas? Señor. ¿Cómo reconocemos contenido, tendencia o que genere atención para el público a través de las redes virtuales? Pues tú tienes las herramientas en el Google Analytics y ahí te aparecen las tendencias. Tienes las herramientas del Twitter, pues el Twitter te muestra qué es lo que está, cuáles son los temas que son tendencia. Ahora hay máquinas muy sofisticadas o programas muy sofisticados y yo vi uno cuando estaba trabajando en Atlanta, vi uno que se llama Newswhip. Entonces el Newswhip me decía, para mi audiencia, que era cuál, inmigrantes de primera generación que hablaban español en Estados Unidos, y entonces me aparecía, este tema va a empezar a ser tendencia. Algo sobre Trump, casi siempre, pues que Trump acaba de decir algo de, no sé, Siria o México o lo que sea, y el programa me decía, esto va a ser tendencia en las siguientes 2 horas para su audiencia, ¿no? Esto cada vez se va sofisticando más y cada vez se está volviendo más tecnológico. La pregunta es si yo siempre quiero hacer tendencias. Yo creo que la respuesta es no. Yo quiero marcar tendencia. ¿Y cómo marco tendencias? Marcando la agenda, haciendo investigaciones yo, descubriendo cosas, o sea, volviendo al oficio otra vez. A publicar eso que alguien por allá en alguna parte no quiere que se publique. Y yo me hago tendencia. ¿Sí me explico? Con mi investigación y eso es lo interesante. Porque para seguir la tendencia, pues eso ya está inventado, ¿me explico? Lo importante es hacer tendencia y hacer contenido único, distinto, que nadie tenga, que sea de interés público y que importe la democracia de los ciudadanos. Pues. Dime. La última pregunta. La última pregunta. Yo quería saber, respecto a los medios digitales que están tan abiertos, ¿usted cree que a futuro estos pueden estar centralizados? ¿Abiertos en qué sentido? Abiertos a que pueden contar y mostrar cualquier contenido, mientras que si hay algo que lo rija, pues ya no podría. ¿Usted cree que se puede estar construyendo algo que los descentralice? ¿Como que lo censure? Que lo regule, sí. Pues, mire, toda regulación de medios es contraproducente, porque toda regulación de medios va a provenir del poder, y el poder va a siempre querer tapar, detener, crearle cortapisas a los periodistas. Deben haber regulaciones generales, pues, ¿no? O sea, muy generales. ¿Quién puede acceder al Internet? Pues todos. Y entonces todos tienen que tener esta tecnología y esta cosa, pero pues nada que tenga que ver con ni el contenido ni con su distribución, porque entramos pues en la censura. Pues. Yo creo que la Internet es maravillosa porque pues de alguna manera ha hecho al mundo muy pequeño y ahora todos conocemos de todas partes y todos sabemos cómo mataron al periodista de Arabia Saudita, ya todos lo sabemos. Cuando hace 10 años no sabíamos que era Arabia Saudita, o muchos no sabían, o no les interesaba y no tenían las implicaciones. ¿Sí me explico? Entonces regular eso es imposible. Y si lo van a regular, van a tener que verse con la libertad de expresión. Pues. Internet es la primera fase de la etapa del conocimiento, pero es una etapa muy básica. Estamos apenas informándonos de los temas. Lo que dice Hawking, lo que decían los grandes genios y Bill Gates, es que ellos dicen que la sociedad poco a poco se va a ir sofisticando y va a ir creciendo y
y va a volver de esa información conocimiento. Pero eso está por verse. Ahora es simple información y desinformación, muchísima, ¿no? Por eso es importante que los periodistas en la era digital verifiquen y monten proyectos de verificación. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. De nada. Los invito ahora.